Ya estamos de vuelta otro día de Cineclub, otro día hablando de cine y por primera vez estamos grabando esto y por primera vez también estamos en vivo los tres desde marzo, desde la cuarentena. ¿Cómo están? Bien, bien, con muchas ganas de entrarle de una vez a la película. Al tema, ya sé, sí, hay que empezar. ¿De qué vamos a hablar hoy, Alan? No lo sé, ¿de qué vamos a hablar hoy, Mora? No lo sé de qué vamos a hablar, Carlos. Vamos a hablar Y de vuelta. Y de vuelta, ya sé. Vamos a hablar de Tenet, la última película que aún la pueden encontrar en cine, de Christopher Nolan. Este director que ha dirigido muchas películas Muy grandiosas, buenas, muy buenas. Batman, Dunkerque, bueno, Batman inicia. La trilogía de La Batman. trilogía de Batman, Dunkerque, Inception, Memento, Interestelar Y ya. y ya, Parece que- y otras más. Sí, y fíjate que como que mucha gente ha tomado a este director como que se vuelven muy mamadores. Como que siempre hay dos bandos. Unos que dicen soy inteligente por verla y otros que dicen soy inteligente porque me burlo de los que se creen inteligentes. Ajá. ¿Tú de cuál eres? Yo soy el tercero que dice realmente es una película inteligente, pero no soy lo suficientemente mamador y no me puedo burlar de los otros. Es como el tercer nivel, ¿no? Yo creo. Pero bueno, esta película nos habla básicamente es una película de espías, ¿no? De hecho, el protagonista es un agente de la CIA. Ajá. Y ¿cómo está? Hace una misión, lo torturan. Sí. Y descubren que es apto para el programa, para Sí. la misión subsecreta. Por soportar la tortura sin delatar a nadie. Que prefiere la muerte a delatar a sus amigos. Ese es el... Y ya lo meten ahí a esta misión o grupo secreto dentro de la CIA. Para que haga otras cosas. Que se llama Tenet. Le dan lo que es el nombre Tenet y la señal. Ahí la verán. De hecho, este debería ser nuestro nuevo saludo secreto. Ay, sí. En vez de Wakanda Forever. Ya va a ser Yo nada más ubico una vez en que se utiliza Wakanda Forever. Tenet. No, ¿Se usa cuando le Yo se lo explica? ubico una vez. Por eso. No, son dos veces, según yo ahí, cuando recién quiere entrar que se cuela como a otras oficinas y se quiere colar a lo que es ya la zona donde tienen el programa. Y le dicen, hey, ¿qué es eso ahí? Y es como, Tenet. Y ya todo el mundo, Claro. claro, adelante. Déjenlo pasar. Regálenle unas horas. Y cuando le vuelven a explicar y cuando Robert Pattinson está explicando cómo es el tiempo y dice que se va entrelazando. Lo van a ver en la película. No dice yo creo que lo más pero... importante es cuando conoce a la traficante de armas. También que la dice traficante de armas dice, sí. there are many tenants in... No mames, ya ves, entonces lo usan un buen en la película. Sí, Yo nada más ubicaba esa. Pero esto es como... Sí. Medio. Bueno, y básicamente este programa es... Es como cuando en la escuela, de repente tu maestro estaba explicando y se le soltaba hacer eso. Sí. No, en la prepa, en la preparatoria, había un maestro de matemáticas que señalaba así, sí, estos dos puntos. Pero que le hacía como, a ver, tenemos 3. Quitamos uno, nos quedan 2. Quitamos otro, nos queda dos. uno. No, pero aparte señalaba, tenemos que quitar esta X y resolver la integral. Yo creo que en el fondo nos pero odiaban hay todos. mucha gente que señala con el dedo medio. Sí. Por ejemplo, Mora, ¿puedes apagarme esa luz? Ya sé, Mora, y después me sirve algo. Así es. Pero bueno, y básicamente este programa está como combatiendo a un terrorista y todos, el terrorista y este programa usan una especie de máquina que les permite viajar en reversa en el tiempo. Irse para atrás. Invertir la entropía de las cosas. Básicamente, ahorita explicaremos qué es entropía, pero básicamente... Sí, porque sí. Alguien inculto como yo no lo sabe. Y mencionan siempre la entropía, la entropía. Pero bueno, está protagonizada por John David Washington. ¿Y él quién es? Es el hijo de Denzel Washington. Es lo que todo el mundo se quedó así porque es como, no inventes en qué momento este hijo de 36 años ya está actuando, o sea, el tiempo avanza muy rápido. Aunque ya está medio viejo. Sí. Ahí lo podemos encontrar sale como El un cameo. Infiltrado. Bueno, es el protagonista del Infiltrado del Ku Klux Klan del 2018. Y sale en Malcolm X, donde actuó su papá, y él aparece ahí como un estudiante. Tenemos también a Robert Pattinson. Él pues inició en Harry Potter y el Cáliz del Fuego. Fue Cedric. Pero se muere. Se muere en 2005. Después fue Edward Cohen. Colin. En la saga de Crepúsculo.
Y después grabó... Espera, básicamente- pregunta al azar. ¿Ustedes eran Team Edward o Team Jacob? Team Edward. Team Edward. ¡Guácala! ¿Por qué? O sea, yo sé Deja una encuesta de... ¿Eras Team Edward? ¿Era de Team Edward o Team Oh, Jacob? Mira, yo prefería a Jacob, aunque era medio creepy y acosador. Se acaba enamorado de la niña, de la bebé. ¿Qué pedo? Sí, ya sé. Bueno, eso puede suceder. Y ahorita ya está gordo. Y ve a este Robert Pattinson. A ver, mira. O sea, mientras tienes a un Batman, o sea, uno se volvió Batman literalmente y el otro está gordo. El o otro sea, fue Shark Boy. No sé, el otro fue Shark Boy. O sea, ¿cómo escoges a Shark Boy? ¿Cómo escoges al niño tiburón en lugar de al hombre murciélago? Pero bueno, también salió en El Faro y va a salir, va a ser Batman, Batman. obviamente. También tenemos a Elizabeth Debicki, que No sé quién nadie sea. la ubica, es otra protagonista, pero sale en Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Es la La mujer dorada. es la mujer dorada, ajá, la que sale hasta en la escena post créditos. Ajá. Sale en Everest del 2015, es una esposa. Sale en El Gran Gatsby del 2013. Es la que esposa? juega tenis. No, la que juega tenis. Ok. La que está jugando, la que todo el rato se la pasa hablando con de la que se enamora Spider-Man. ¿Cómo se llama? Ajá, Tobey Maguire. Tobey Maguire. Y sale en la paradoja de Cloverfield. ¿Te acuerdas que es la que sale así atorada? Sí, sí. Ya Te digo, sé. o sea, como que nadie lo ubicaba, pero ya cuando ves de dónde Ves sale, su es como, filmografía, Dios, guau. todo el mundo lo ubicaba. Wow. Y el villano de esta película es Kenneth Branagh. Branagh, que pues él lo conocemos, bueno, Por Harry Potter. es ampliamente conocido porque en los 90s y finales de 80s dirigió tanto en cine como en teatro muchas historias de ¿Quién es el Harry Potter? adaptaciones de Shakespeare. Él nomás salió en la Hizo 2. Enrique V, Otero y Hamlet. Y salió en la 2, Harry Potter en la cámara secreta. Él es el profesor de Contra las Artes Oscuras, el que dice que ya tiene sé un El libro. rubio. Ajá, el rubio. El mamador. El mamador, exacto. Sale también en Will Nada Will que ver West ese personaje. ¿Cómo que nada que ver? Nada que ver con sus otros con sus otros. ¿Cómo? Sale, bueno, en Will Will West también sale Sale en en la de Will Smith. En la de Will Smith Vaquero. Ajá, en la de Will Smith Vaquero. Y luego también sale en Mi Semana con Marilyn. De hecho, estuvo nominado a Mejor Actor de Reparto por ahí. No la he visto. Sale en El Asesinato del Oriente como protagonista. Va a salir su secuela. Es el detective. Es el detective. Sí. Sale en Dunkerque, que también es un general que sale por ahí. Ajá. Y él lo contrataron, como él había dirigido tantas adaptaciones de Shakespeare, lo contrataron para dirigir Thor 1, porque querían que fuera No, pues, claro, Sí. Thor y Shakespeare. Ajá, o sea, van de la querían que mano. tuviera ese sentido la película, y de hecho sí lo tiene, como es todo tan... Sí lo tiene, o sea, es... Lo tiene. Si uno lo tiene, Thor 1, es muy shakespeariano, muy dramático. Bueno, es así, compara Thor 1 con Thor Ragnarok, y ahí se ve más claramente. Oh, Dios. También, ¿qué? Nada. Sigue. También es director de Frankenstein de Mary Shelley, La Cenicienta. La de Frankenstein de Mary Shelley. Así es se llama, de- la que se llama tal cual. ¿es La la que de vimos en Robert la De prepa, Niro? la que vimos en la prepa. Es director de eso. Está buena. Y muchos lo recordarán por su cameo en Infinity. ¿Tienen cameo en Infinity War? Sí, es la voz inicial que sale pidiendo ayuda de, hey, ayuda, nos están atacando. ¿Qué es esa alarma de ahí? ¿Qué está pasando? ¿Cuál alarma? ¡Tú sigue! Ok, No hay ninguna alarma. Es la alarma de Kenneth Branagh en Infinity War. muy bien, bueno, sigamos. No quiero ver más. Espérate unos 20 minutos y tal vez las haya. Rayos. Y bueno, Nolan empezó con la idea de esta película desde el 2018. Desde el 2008. Él empezó con la idea y en el 2010 empezó el guión. Y pues empezó a basar en la película que había hecho en el 2000, que es Memento. ¿Memento? La fotografía principal comenzó en el 2019. ¿Quién es el fotógrafo? No lo tengo, pero el fotógrafo es el mismo que siempre usa. Cambió de editor y de editor de sonido en Y esta de compositor. Y de compositor, siempre es Hans Zimmer y ahora no sé quién Y sea. ahora es pero otro. Cambiaron esos tres porque todo el mundo está ocupado, ya sea en la película de Dune que va a salir o en la película de De 2017. Digo, de 1917. Que es Dunkerque en una sola toma. Que es Dunkerque, esta es muy buena esa. Y bueno,
él empezó a tener esta idea a partir de lo que se conoce como el cuadro de Sator. Por eso se llama. ¡Ah! Por eso, mira, eso era lo que nos querías enseñar. Sí, para los que no lo tienen. Bueno, aquí va a poner en el cuadro. Y pues aquí para que lo vean. Es este cuadro de piedra. Bueno, Sator, Arepo, Tenet, Ópera, Rod. Sí, espera, tienes una notificación de TikTok. Elimínala. Pásame el celular. No, estoy admirando el cuadro. Tú sigue, Bueno, ok, ven el cuadro. Este cuadro es una estructura o figura con forma de cuadrado mágico, que es el cuadrado de los numeritos, donde como que sumas todos para el mismo lugar. Y está formado por estas 5 palabras: Sator, Arepo, Tenet, Ópera y Rotas. Que forman un palíndromo, un multipalíndromo todo este cuadro. O-E-E-O-T-R-T. Así como lo pueden ver aquí en la... Sator, eres un... Pero no solamente eso, este cuadro mágico, este cuadro de 5 letras, lo han visto en muchos hallazgos arqueológicos esparcidos por varias partes de Europa. Se ha encontrado en ruinas romanas, en Inglaterra, en Italia, en Siena, en Santiago de Compostela, de donde es el gato con botas. Y el más antiguo registro está en Pompeya. Recordemos que Pompeya fue destruida. La ciudad que se llenó de lava. Fue destruida en el 79 por la explosión del Vesubio. Y desde entonces ya tenemos este cuadro. Sí. Se ha encontrado sobre todo en lo que son ermitas y monasterios de la Edad Media. Y bueno, traducido del latín, estas 5 palabras en este orden, que es Sator, Arepo, Tenet, Ópera y Rotas, significan: el sembrador Arepo guía con destreza las ruedas. El problema de esto es que Arepo como tal no es una palabra que existe en latín, y ni tampoco se conocía en esas épocas como un nombre propio, como decir Carlos, Juvenal, Mora. Bueno, Mora no es un... o sea, Arepo básicamente no existe. Entonces, muchos creen que tal vez se debe de acomodar estas palabras diferentes, de manera que sea Sat, Orare, Poten, et Ópera, Rotas, que traducido significa suficiente poder para orar y para trabajar a diario. De hecho, estas son esta frase como tal, con este acomodo, se estaba propagando en ese tiempo en la Edad Media como un lema. Y pues es así como empezó a adquirir otros significados en esoterismo, incluso en la alquimia. Y fue cuando empezó a ser adoptado por lo que es la Iglesia Católica, los cristianos. Y decían que Sator se traducía como sembrador, y lo relacionaban con el creador, con Dios. O sea, Dios es el creador y sembrador. Entonces ellos le daban esta interpretación: el sembrador o creador, autor de todas las cosas, mantiene con destreza sus propias obras. Y sin embargo, este cuadro no solamente se queda aquí, es muy mágico, porque si reacomodan todas las letras, pueden escribir Pater Noster 2 veces, formarlo como... De hecho, ahorita pones aquí esta imagen. Forma como una cruz y sobran 4 letras, la 2A y 2O, y se acomodan de manera tal que Pater Noster con la N en el centro, y las A y la O puede significar el alfa y omega. Entonces, o puede significar Oa, como el Noa. Como en Noa, sí, claro. Pero no, yo creo que le daban Wow. la simbología del alfa y el omega. Entonces, pues, todo este cuadro ha sido es muy dudoso su procedencia, porque tenemos que desde antes del 79 ya existía, y después fue adoptado por los sorprendiste cristianos. mucho, Badia. Sí, Fue adoptado mucho. felicidades a Carlos. Amerita una suscripción. Un like, y compartir. Y entonces este cuadro siempre es muy dudoso para la historia, porque se ha usado muchas veces, no se sabe bien de dónde se originó, y pues por todas las connotaciones tanto cristianas como esotéricas que tiene este cuadro. Y pues que es un cuadro mágico, que realmente es un multipalíndromo. Y bueno, dirán, esto aparte de que Tenet obviamente es el título de la película y el nombre del programa. Y del villano. Exacto, o sea, encontramos estas palabras en toda la película. Sator es el nombre del villano, Tenet es el nombre del programa, Ópera es como inicia la Inicia en una ópera. Inicia en una ópera, en la ópera Rusia. ¿Y Arepo? Arepo es el nombre del pintor falsificador. ¡Sí es cierto! ¡Oh! ¿Recuerdas? Es el nombre del pintor falsificador. Y luego ¿No te viajes del 20 al escuchar las palabras? ¡No! No, luego, o sea, en cuanto lo vi fue como wow. Y Rotas es el
el nombre de donde guardaban las Sí, es obras de arte. cierto, de el que está escrito ahí en Sí, las paredes. incluso, o sea, lo mencionan como tal, lo guardan en rotas donde es donde guardaban las obras de arte, pero también hay una parte donde se van metiendo a un ascensor y ahí se ve rotas, y así el simbolito que es todo un espiral. Entonces, pues, Christopher Nolan usó todo este cuadro para ponerlo en toda la película. Ujú. Y bueno, como mencionaban también, Acábatelo. como mencionábamos en la sinopsis, la máquina funciona cambiando la entropía de lo que son del objeto. Ahora Pero, sigue, ¿qué hay es que la ver entropía? Exacto, o sea, la palabra entropía es una palabra griega que significa evolución o transformación. En la termodinámica es una magnitud física que mide el grado de organización del sistema en equilibrio, Ujú. donde un macroambiente o macroestado está en equilibrio, pero el microambiente o microestado puede estar en diferente orden. Es decir, o sea, como que todo está, si lo ves por fuera, todo está de manera equilibrado, pero por dentro cada partícula o cada participante o cada parte de lo que es este estado puede estar acomodado de manera diferente, pero a fin de cuentas todo va a seguir al final en equilibrio. Tradicionalmente mucha gente entiende entropía como desorden o desacomodo o caos, pero realmente no es así. Realmente la entropía nos permite ver todas las posibilidades de ese microambiente. En este ambiente cerrado que está en equilibrio, las partículas de adentro pueden estar acomodadas de diferente manera. Es como por ejemplo una bolsa de canicas. Tenemos una bolsa de canicas y si la vemos por fuera, pues todo está como acomodado, pero por dentro las canicas pueden tener diferente acomodo. Es como lo que decían en la película de cambiarle la polaridad como a un positrón. ¿Eso? Nunca usan ninguna. Eso nunca mencionan. Estoy eso, seguro de que lo usan. No, estoy seguro. Mira, si lo usan en este momento, va a aparecer la escena de la película en ¿De pirata, lo que obviamente, hablan? donde lo dicen. Donde lo A dicen. las 3. 1, 2, 3. De lo que hablan es de la imposibilidad de saber la dirección de un electrón, porque puede ir en todas direcciones. O sea, eso es el principio de... Sí, es el principio de incertidumbre de Sí, Heisenberg, ¿no? Ajá. O sea, un electrón... Puede Ajá. viajar en cualquier dirección y ya cuando lo detienes es cuando se ve en cuál dirección está. Es ver todas las posibilidades que puede tener. Pero antes de que lo midas, no es que pueda estar en cualquiera, sino que es ambas al mismo Ajá. tiempo. Ah, como el gato de Schrödinger. Sí. Ajá, básicamente. Entonces, esta entropía se le conoce como desorden porque, por ejemplo, si tengo una baraja de naipes y la aviento en este momento, lo más probable es que se desacomode, se desordene, que haya caos. Pero eso es porque es una probabilidad. También hay una probabilidad de que el ambiente y todas caigan de manera ordenada como las tuve. Nada más que es súper improbable que pase. Casi imposible. Puede pasar, pero es una probabilidad, es una de las Sí. posibilidades. Entonces, Puede que al momento de lanzar la baraja de naipes se creen 1.000.000 de universos paralelos donde Sí. solo en uno sí caigan de esa forma. Exacto. Entonces, por eso todo el mundo cree que la entropía es desorden, pero realmente no. Realmente es como la manera de ver todas las posibilidades de ese microambiente. Ujú. Entonces, pero si hay cambio de entropía en algo que está ordenado o pasa desordenado, es como una manera en que podemos ver que efectivamente pasó el tiempo. Ujú. Es como una manera de verlo, porque vemos que pasó de estar la baraja de naipes acomodada a estar desacomodada. Es como una manera en que los físicos pueden demostrar que efectivamente está pasando el tiempo, porque cambió esa entropía. Okay. Entonces, como tal, esta es como la cuestión. Muchos creen que cambiando la entropía no es como viajar al pasado. O sea, no es como decir, si estaban acomodadas la baraja y la desacomodo y regreso a que estén acomodadas, regreso en el tiempo. Y realmente no, porque realmente solo estás cambiando esa entropía. Estás revirtiendo la entropía, pero realmente no estás revirtiendo el tiempo. Sin embargo, pues esto no está como bien demostrado y por eso Christopher Nolan usa ese huequito en la física para decir, con esto puedo regresar en el tiempo. ¿Me puedes hacer un favor? Ajá. ¿Te puedes poner como inclinado así como yo? Para que la gente te vea. Bien. Y pues básicamente eso es la entropía y cómo Christopher Nolan lo usó para Tenet. Para Tenet. Y lo usó bastante bien. Lo usó bastante bien, sí. Está bastante bien. De hecho, estaba viendo que a la mayoría de las personas les gustó. A pesar de que hay como un grupo de gente que no le gustó porque tal vez no le entendió, no es su estilo de película. Pero, por ejemplo, en Rotten Tomatoes, que de hecho también vamos a ver aquí, hasta ahorita tiene 72% de crítica y 76% de audiencia. Que eso es alto realmente. Muchas películas que llegan como a 30. Sin embargo,
no es la... Así dice la bestia. Más sin embargo, no es la más alta de Nolan. Ah, no. ¿Cuál sería la más alta? La más alta creo que en Rotten Tomatoes es Interestelar. Lo cierto es que la ciencia ¿De esta película? de la película, pues es cuestionable, ¿no? Sí. Pero funciona, o sea, digo, a fin de cuentas habrá películas con dragones y tal, y pues si aquí aceptas las Ajá, cosas es que te que- propone, está padre, ¿no? Mira, mientras te justifiquen bien las cosas de acuerdo al mundo que te están presentando, Sí, o sea, mientras tenga lógica Sí, interna la exacto. película, todo está O bien. sea, yo creo que sí se puede hacer varias revisiones de la ciencia detrás de esta película, pero a fin de cuentas el hilo narrativo yo creo que está muy bien Sí. llevado. Porque además como es un espacio inexplorado, realmente, Ujú. quién sabe si realmente pasa Que eso. además es que es muy padre porque es inexplorado, es innovador, Sí. sí sigue siendo, yo digo que sí sigue siendo de viajes en el tiempo, pero bueno, es una perspectiva diferente de los viajes en el Es que tiempo. es de viajes en un el viaje tiempo. literal. Están viajando están al pasado. viajando en el tiempo. Porque, y bueno, dentro de este viaje en el tiempo lo que conlleva es que tienen que usar una mascarilla con oxígeno también inverso. Ujú. Porque no El- tanto porque el oxígeno como que, sino por las presiones. La porque el presión. oxígeno, o sea, pasa como de un estado de mucha presión a baja presión. Ajá. Y como están en reversa no podría pasar, entonces no pueden Es respirar. como si hiciera esto, pero ya cuando están en reversa hacen esto. Ajá, entonces no puede entrar el aire. Por Mira eso mi tienen que tener... sincronicidad. Pero es como dicen ahora, también hay gente que cuestiona de que entonces cómo ven si técnicamente los fotones van en reversa, cómo escuchan si las ondas van en reversa. Pero yo creo que eso sí es explicable porque Gente como el mamada. fotón viaja a la velocidad de la luz, obviamente, yo creo que sí no le afecta tanto si podemos tener esa posibilidad de ver. Y las ondas, pues a fin de cuentas son vibraciones. Entonces, por eso escuchas todo al revés. O sea, yo creo que esa parte sí tiene... Ah, sí, es cierto, lo escuché Sí. todo al revés. Ajá, o sea, por eso sí tiene, porque las ondas, o sea, es como Ujú. si está aquí la onda y después, sí, o sea, Es muy fácil, sí, o es sea, fácil, las o sea. grabaciones, si las pasas al revés, siguen escuchándose. Ajá, O sea, exacto. y se escucha la K, se escucha la G, se escucha la R. Sí, por No eso, es o como sea, yo creo que sí, y más porque sí se asesoró con el mismo físico que con el de Interestelar. Ujú. Entonces, sí, por eso sí, yo creo que científicamente tal vez no es tan cuestionable, salvo esto de la entropía. De hecho, dicen que si pones la película de Tenet al revés, escuchas cantos gregorianos. Ay, yo Y, y escuchas, Paul McCartney está muerto. Police. Bueno, y bueno, entonces, ya llegando a este punto, ¿qué les pareció la película a ustedes? A mí me gustó. Me gustó la línea temporal. No me parece muy... Fuera del aspecto narrativo, no me parece muy interesante. Los personajes tampoco se me hacen muy interesantes, ni las tomas, ni... Las tomas sí. Las tomas sí. De hecho, su mayor fortaleza es justamente las tomas Ajá. y la dirección. A mí me pareció interesante, me pareció disfrutable, cansada. Es cansada porque Es cansada. si tienes que estar súper al pedo para entender. Sí. Si la ves ya varias veces ya la disfrutas Y más. sobre todo porque ya tienes que entonces, soportar muchos momentos en los que de plano dices que... ¿qué está pasando? ¿Qué está Christopher pasando? Nolan, estás enfermo. Pero al final todo tiene sentido, o sea, creo que al final sí puedes construir una relación de causa y efecto entre cada cosa que aparece. Ujú. Me parece que está bien armada. Entonces, pues sí, a mí me gustó. O sea... Fíjate que estaba viendo que mucha gente se quejaba justamente de eso, de lo primero que dijiste, que no construye bien a los personajes y que no llegas a empatizarte con ellos. Pero, bueno, ¿tú qué opinas de eso? Mira, yo me atrevo a decir, sin haber visto El Gran Truco ni Interestelar, que son las únicas No dos. las has visto, no, te van a cancelar por no haberlas visto. Pues perdón por no haber... apenas hasta hace una semana o dos vi Inception. No mames, Adrián. Sí. Yo la fui a ver de nuevo al cine, Yo la quería ver, porque pero no cumplió pude. 10 años y Christopher Nolan la reeditó Ajá. para que la viéramos como se vio en ese momento y sí fue, muy bien. Más Bueno. porque no la vi en el cine, pero bueno. No he podido ver El Gran Truco ni Interestelar. Que de hecho quería verlas antes de ver Tenet, pero pues No hubo me oportunidad. dormí. Y me atrevo a decir que de todas las de Christopher Nolan, esta es la que me gusta más.
Uy, yo creo que sí. Bueno, no, es que entre esta y Memento, porque a mí lo que me gusta de Memento es lo que logra con Ajá, tan poquito. Con tan poquito, exacto. Pero esta se me hizo como que muy... Es que muy... Lo lleva creo que a otro nivel. Es que De mira, hecho... yo siempre he dicho que Christopher Nolan es como James Cameron, de que ellos son visionarios del cine, en el sentido de que siempre están Quieren estar buscando innovando. una forma distinta de encontrar un storytelling, de encontrar una forma distinta de narrar películas, tanto técnica como narrativamente. Y esta película lo logra, es muy innovadora en cuanto a la forma en la que construye la historia y en cuanto a la forma en la que filma las cosas. Mira, ya vi su cara y está como de hijo de tu A ver, ya sé, pinche a ver, ¿qué madre, piensas? ¿Qué estás diciendo? O sea, la narración es innovadora. O sea, la estructura narrativa es innovadora. Pero si, o sea, una película no solo consiste en estructura narrativa, de hecho ni siquiera un cuento consiste solo en estructura narrativa. Si consideras la cinematografía que es adecuada, veo en la batalla final, veo el esfuerzo como de arquitectura muy abstracta y como estos, ubican los dibujos de, ¿cómo se llama? El que hace escaleras que se suben a sí mismas. Ajá. Y No, bueno, no, iba a decir algo, iba a decir, una escena sale así, pero no, sale eso es el origen. Ajá. O sea, se ven las referencias, pero no me parece especial en ningún otro sentido más que en la estructura narrativa. Pero te pareció especial. La estructura narrativa. Sí. Pero una película no consiste solo de estructura narrativa. Ay, o sea, pero aún así, no puedes decir que... A mí no me parece una película especial. Ni aunque tenga algo que la haga especial. Sí, técnicamente sí es especial. Sí. O sea. Es como si de repente, mira, te voy a poner un ejemplo, medio pendejo, pero ahí va. Tienes un hijo que es así, una chingonería en matemáticas. Pero además es un pendejo. Pero lo demás es un pendejo, así pendejazo. O sea, no sabe hablar con nadie, no es bueno para nada. No es bueno en los deportes, no es bueno en ninguna otra materia. Escribe A de expresión con H y doble L. Ajá. Pero en matemáticas es buenísimo. Incluso Stephen Hawking llega y le dice, eres una verga, eres mejor que yo. ¿Y no dices que es especial, más por eso? Pero, a ver, no acepto tu analogía de plano. O sea, no creo que se compare una película con una persona. O sea, nos referimos a que sobresale en una cosa. O sea, el hecho de sobresalir en algo... No, es que las películas no son partes. No, una película se compone de muchas cosas. Un todo, claro. A ver, otra analogía sobre el cine. No, es que el único criterio que yo tengo a favor para evaluar cualquier obra artística, con intención artística, sí, es la construcción de un lenguaje propio. Y la estructura narrativa es un elemento del lenguaje propio, pero no es todo el lenguaje, no conforma todo el lenguaje. Puedes centrarte en un aspecto del lenguaje. Por ejemplo, Rothko se centra en color, textura, dimensiones. Son muy pocos de los elementos semióticos de una pintura, pero es innovador concentrarse o llamar la atención sobre ellos. Y colaboran. O sea, aunque usa solo esos tres son coherentes y cohesivos. Y básicamente es eso. O sea, que haya una sintaxis, que haya relación entre los signos, y eso aplica para todas las, para todas las obras. Pero el simplemente tener una cinematografía especial, o sea, una composición espectacular y colores espectaculares, o sea, lo espectacular no hace a las cosas especiales, en un sentido artístico. Yo sí difiero. Entonces, ¿tú en qué crees que...? Bueno, ya vimos que tú crees que esta película decae en lo que son los personajes, en la construcción de personajes, ¿y en qué otra cosa crees que es deficiente? En la construcción de los personajes, en la cohesión y coherencia. O sea, los personajes sirven
no en la coherencia de la estructura narrativa, o sea, ya dije Ajá. que eso está bien, Sí, ¿no? sí, sí. Pero no, es que ni siquiera realmente identifico un tema. ¿Cómo que? O sea, está hablando de que si convirtieras la película en una oración, ¿qué diría? La película habla del amor. O sea, te dices como, no, a ver, ¿cómo O sea, una oración? la película es un pretexto para jugar con es un juego, ¿no? Es un juego de, mira, es como el rompecabezas, en realidad podrá decir muchas cosas, pero el chiste es que... Es como lo vas armando. Ajá. Ujú. Y esta película dices que es la película es el pretexto para poder usar el estilo nuevo de narrativa. Eso es a lo que tú haces. Ajá. O sea, para armar el rompecabezas, pero no hay una intención detrás. O sea, es como que carece de significado. No, pero pues su significado es literalmente salvar al mundo. Mira, de hecho, No, pero, o sea, una película no se usa para decir que quiere salvar al mundo. O sea, puedes decir, por ejemplo, hay algo muy cool. Por ejemplo, en El Demonio Neón es muy fácil. El tema es, la belleza es lo más importante. Es lo único que importa. Y todos los colores, los personajes, la historia, todo va centrado en eso. En como, disparas, todos disparando al mismo objetivo, ¿no? y aquí dices que es porque nadie dispara al mismo objetivo. ¿O en qué Exacto. sentido? O sea, Porque, los por ejemplo, personajes... O sea, está diciendo que no tiene un objetivo claro la película. no, pero es que claro que lo tiene. Yo digo que sí lo tiene, porque por ejemplo, Sator, el antagonista, él lo contratan, de hecho, del futuro, le mandan las instrucciones porque estuvo en el lugar y en el sitio En el indicado. No, pero no un Ajá. objetivo Pero- en la narración, sino un objetivo de Nolan con la película. O sea, ¿qué quiere hacer Nolan con esto? Esto no le hace una mala película. De O sea, nuevo, tú yo dices digo que es muy buena que. película. O sea, tú solo dices no que es Nolan, ¿qué especial. es lo que quiere transmitir a O sea, la para que gente? una película ¿Qué es lo sea, que quiere decir? Decirle a la gente, audiencia? a eso para que te una refieres. película sea especial, yo creo que tiene que tener algo humano. Algo que transmitir. Ajá, o sea, no algo que sí, algo que transmitir, no un sentido tradicional de moraleja, simplemente que sea algo que le apasione y le guste y que quiera compartir con el mundo. Y aunque no dudo que le apasione la ciencia, Pero, decir no está centrado en usar el lenguaje cinematográfico para transmitir esa idea. O sea, pongamos que la idea son súper cool los viajes en el tiempo, ¿no? pero yo creo que esa no es la idea. No, Yo no creo que esa no es la idea. O sea, ese es el pretexto. Yo o sea, creo que yo la creo idea que la idea es- central es el tiempo, Yo creo pero que- abordado de otra forma. Ajá, yo creo que juega mucho también con lo que es Ay, no creo que es no predestinación, o sea que ya está. Lo que. O sea, el determinismo. El determinismo. Yo creo que juega más Ujú. bien con eso, porque. Sí. Y es lo que dice en toda la película, lo pasado ya fue pasado, ya está escrito todo. Y por más que tú intentes cambiar algo, no puedes. Pero, sin embargo, vemos que a pesar de que tal vez el personaje de Robert Pattinson, incluso el protagonista, de hecho los tres protagonistas, vemos que a pesar de que ellos saben cuál es la misión y qué es lo que tienen que hacer, muchas veces se desvían se desvían, intentan desviar de ese determinismo para hacer lo que ellos aman o lo que ellos quieren. Por ejemplo, la mujer, esto ya a partir de aquí ya son super spoilers. De hecho, pongo un letrero que son spoilers. Ella mata a Sator A antes de Sator. tiempo. Porque ya es lo que, o sea, él le valió, en ese momento le valió que ya estuviera toda la misión y de que tal vez si lo mataba antes el mundo valía madre. También vemos cómo el protagonista, a pesar de que su misión no tenía nada que ver con salvar al niño y a la otra protagonista, se empieza a desviar de la misión para intentar salvarlos. O sea, él nada más ocupaba en sí a la mujer para llegarle a Sator y ya. Pero él empieza a preocuparse por ella. Y Robert Pattinson, igual, él tenía su misión y es cuando incluso en la pelea final se desvía, que hasta el resto del equipo le dice, hey, ¿a dónde vas? Y él se desvía por la camioneta, avienta el incluso dice, ay, demonios, y empieza como, no, demonios en el sentido de ya que voy a acelerar para salvar al protagonista y al otro. De hecho el otro es Aaron Taylor Johnson. Que él es Quicksilver, y sale en Ana Karenina y yo tardé en reconocerlo. Que se volvió más guapo todavía. Yo cada película se ve más guapo. Bueno, entonces también entonces yo creo que tal vez esto es lo que nos intentó transmitir Nolan, que
Tú síguele, aunque la pantalla esté negro. Sí, termina. Y ya esto Ok. que se arregle con... Sí, yo Sí, pensé mira, que- además ya llegamos a los 30 minutos. Ok. Sí, entonces yo pensé que que Nolan iba a... De que esto es lo que quiso transmitir Nolan, de que a pesar de que ya estamos determinados y que siempre hay un objetivo mayor, siempre queremos hacer lo verdad. que queremos. Es verdad, aunque mira, ya como último comentario, yo creo, les propongo lo que a mí me habría hecho, el tipo de cosas que a mí me habría hecho pensar que es especial. Por ejemplo, la tablilla que nos mostraste de Sí. Haré por ópera, Ajá. Tenet, que eso lo hubiera utilizado, pero más que a manera de simples referencias. O sea, más que, mira, aquí aparece esta O sea, pieza de... que lo hubieran usado como un objeto O mágico. sea, que tuviera un realmente. significado. Ay, que no lo lo hubieran sé. usado- Yo no siento lo que habría hubieran- sido como darle demasiadas cosas al. No que lo hubieran usado como un objeto, es que nunca es demasiado. Sino como darle este misticismo, ¿no? No de darle no tiene que aparecer el objeto, simplemente que, por ejemplo, si el chiste de la tablilla es que se puede leer, que es un palíndromo, pues no sé, el tipo de cosas como, o sea, es muy simple esto, ¿no? Pero que tengan que ir a un lugar, ir, y luego de nuevo, como revertir el orden, porque las piezas se leen en ambas, o sea, si lees la oración completa, en algún momento lo estás invirtiendo, ¿no? Pero Ajá, eso lo pero hicieron en la realmente escena eso del realmente aeropuerto. eso es toda la película. En toda la Ajá. película se pasan que regresan por donde mismo. Sí. Porque, o sea, cuando recién empieza es cuando recién le dan al protagonista la misión de ir con que cuando Michael Caine, el actor, le dice que es que lo que tiene que ir hacer. con el. Ajá, él explica que hubo Ujú. una explosión en Mumbai. En Salta, no sé qué hay una palabra rusa 12. Sí, cierto, sí. Y que eso pasó hace una semana. Y técnicamente ahí es donde acaba la película. Y también, por ejemplo, la protagonista dice, la mujer dice que habla de cuando él fue feliz, fue cuando estaban en el bote y eventualmente No, sí, o sea, regresan a su bote. Toda la no película me es- refiero a que vuelvan en la película, me refiero a que estas piezas no sean simplemente referencias, sino que determinen el orden de la película. O sea, que primero Sator, luego... ya, ok, o sea, dices que hubieran usado en ese orden y no Ajá, tanto o sea, nomás así como cameos. porque de así las como palabras. están, exacto, es como un cameo, es como, mira, esta palabra está en la tablilla y aparecen todas las palabras. Es como... Ujú. Porque a fin de cuentas sí implica romperte un poco más la cabeza, y aunque sí está sí está muy complicada la historia, parte de la razón por la que uno se da cuenta de que los personajes no están tan completamente desarrollados es porque lo cierto es que Nolan no están mal los personajes, pero Nolan los puso y los construyó de manera simplemente que satisfagan las necesidades de la narración. Yo no creo. Mm. De hecho, No, ahorita ahí sí coincido con Mora. No, yo digo que no. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué ocurrió? Seguramente cambiamos de cámara. Oh. Ay, odio cuando esto pasa. Sí. Bueno, ¿en qué estábamos? Sí, les iba a comentar por qué no creo que hizo los personajes solo para desarrollar la historia. A ver. Yo creo que a cada uno sí le da como un diferente como propósito. O sea, no solamente... O sea, todos tienen en común lo que mencioné hace rato de que como que dejan la misión principal por hacer lo que ellos quieren. Pero por ejemplo, tenemos al protagonista que de hecho de él ni siquiera conocemos el nombre. Y yo creo que es porque al final de la película... Nolan quiso dar y sí transmite como darle cierto misticismo a este personaje, porque es cuando se descubre que es él el que toda la película es por él, porque toda la línea temporal de la película es una operación en pinza, una táctica en pinza temporal, De pinza nuclear. es una pinza temporal ¿no era pinza nuclear? No. Terminas muy gracioso. Es una pinza, toda era una pinza temporal guiada por él. Entonces, de hecho, hay una parte en la película donde la traficante de armas hindú le dice que tú no eres el protagonista, tú eres solamente uno de los protagonistas. Pero al final, él antes de matarla, le dice, de hecho, sí, yo era... Sí, yo era el... Aunque está yo bien era el extraño que yo era el Yo era la protagonista. pistola. Lo que me parece más Los dos extraño trabajamos es que para él mí. diga que él es el protagonista. Ajá, por Es eso te como, digo que... what the fuck, ¿por qué? Pues sí, porque No, a fin de pero- cuentas él fue el que crea Tenet. Porque alguien en la vida dice yo soy el protagonista. No, Pues es gente soberbia, ya sabes cómo. pero es porque
Es porque la hindú le dice que él no es el protagonista. Exacto. No, él le dice, yo soy el protagonista. Ajá. Pero Y la él hindú le dice primero, tú no eres el Y protagonista. después No, la no, firma no, así no, como... no. Sí, 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 No, sí, no, sí. no, no. Sí, o sea, No, él primero le espera, dice... espera, Ok, espera, ok, espera. ok. Cuando le está pidiendo, cuando va a contactarla y le dice, oye, ¿por qué nos atacaron? ¿Tú les hablaste o qué? Y que ella le dice como, entonces ya se resolvió, no se tiene que hacer nada, ya, déjalo. Y él le dice, no, tenemos que hacer más cosas y no sé qué, yo lo puedo resolver, yo soy el protagonista. Pero el protagonista de la misión. O sea, no se refiere al protagonista de la película, obviamente. Está raro. A eso es lo Bueno, que- está raro, pero yo Aunque creo puede que que sí. exista una metaescritura. ¿De qué? No hay No no sé, hay le di condiciones. fondo, No hay ¿verdad? condiciones para... Ese es el tipo de cosas, o sea, puedes hacer o sea, metadiscurso, La meta. ¿Cómo sería? Y rompe. Para los que no entendemos qué es un metadiscurso. es romper la cuarta pared. Ah, ok. Pero tiene que ser, o sea, tienes que establecer que de eso va tu película. O sea, en Batman no tiene sentido que de pronto Batman se ponga a hablarle a la cámara, ¿verdad? Porque nada... O sea, tienes que estarlo construyendo como... Ajá. Como en Deadpool, como- ahí sí como tiene Deadpool, como sentido. House of Cards. En House of Cards hablan a la cámara. Toda la vida. Ay, perdón, yo no he visto House of Ah, Cards. ya, vela, pero Y sí. no es que uno sea más serio que otro, es un diferente. recurso, es un Ajá, recurso, diferentes recursos que usan. pero... O sea, no, un pequeño paréntesis. Creo que ahora que sé que hablan a la cámara, creo que ahora tiene sentido el video que hizo Kevin Spacey en Navidad. Sí, es que siempre los dos o tres videos que hizo de como Después- refiriéndose a la vez que lo cancelaron y que lo acusaban o sea, recientemente, la verdad no sé si sí o si no, lo acusaban de haber abusado, y después se ve como se mueren estas tres personas que lo intentaban llevar a corte. Y pues el personaje en House of Cards siempre es de eso, siempre se sale con la suya y mata gente. Entonces, y aplicó el mismo recurso que usó en la serie. Qué miedo. O sea, me encanta Kevin Spacey, independientemente de si eso, ¿no? Lo acusan, me encanta. Es lo que mencionamos, de que tenemos que separar al artista de sus De creaciones. sus obras. Pero bueno, entonces yo creo que por eso ni siquiera Nolan le da un nombre al protagonista. Porque como que sí le quiere darle ese misticismo de Para que que le al tengas final- que decir el protagonista. No. Es para crear este misticismo de él, de que realmente él siempre él lo organizó todo en un futuro. Ujú. Y por ejemplo tenemos a Sator, que él siempre se veía como, él tenía siempre esa megalomanía, incluso él dice que él mismo es el creador. Y de hecho, Sator, como recordamos, significa sembrador, y después la iglesia cristiana lo adoptó como si fuera creador. Ajá. Y así se llama el personaje. Y realmente él es lo que dice antes de que se muera, cuando está hablando por teléfono, antes de que salven toda la película. Él está diciendo eso de que a él lo tienes que ver como un creador, porque él puede destruir el mundo y la realidad cuando quiera. Cuando él quiera. Ajá, porque, entonces, pues, ya llegó a tener y si ese te fijas poder. todo el tiempo, él tronando los dedos hace lo que quiera, mueve lo que quiera, y todo el tiempo parece que él tiene el control de la película, porque dices, él ya maneja súper bien el viaje al pasado. Se ve, por ejemplo, en la escena donde roban uno de las 9 piezas del... Ojivas. No, ¿Cuál es la palabra? una de las 9 piezas del, No, espera, del sí. algoritmo. Algoritmo, esa era la Una de palabra. las 9 piezas del algoritmo, como la roban, y cómo se ve que al final hagan lo que hagan, Sator sale con la suya. Pero es lo que te digo, o sea, a pesar de que él se da esas ideas, pero al final sabemos que el que tenía todo este plan era el mismo protagonista en el futuro, con la pinza temporal. Y la protagonista que realmente ya solamente quiere estar bien ella. Quiere estar feliz con su hijo. Y salvar a su Es hijo. que en realidad, Que en toda, realidad la película, es Robert toda la Pattinson, toda la película es chiquito. una doble pinza temporal, ¿no? O sea, Ajá. Sator cree que por estar adelantado en el tiempo, él tiene la ventaja de la pinza temporal. Pero no, realmente la Tenet pinza está temporal- más adelantado en el tiempo. Exacto, Y o se sea, va más atrás y tiene una te digo, más o sea, grande. yo digo Ajá, que- exacto. Yo digo que sí, así construyó él tardó 8 años en hacer el guión. Obviamente, desde el 2010 lo empezó, es lo que dije al Bueno, inicio. pero también estaba haciendo otros guiones. Ah, sí, pero te tardas un chingo. O sea, yo digo que lo hizo a propósito o sea, mames, es que nosotros vemos que no construyó los personajes, pero yo digo que los construyó de la manera en Yo creo que los construyó queríamos como verlos. quiso. Ajá. Yo creo fervientemente. Bueno, Y es lo que digo, Pero yo tú creo- sigues diciendo que los construyó simplemente para que tuvieran un Ajá. propósito. Y yo digo con que la no, historia. yo digo que los construyó para eso, para indicarnos como lo que es como...
O sea, como eso, de que realmente el protagonista es el que llevaba todo, es como, a fin de cuentas es como que en él fluye todo, y tenemos al villano, que él cree que es el que controla todo, pero no. Y a fin de cuentas tenemos también a la otra chica, que ella realmente no le importa quién vaya o quién no, ella solamente se preocupa por su familia. O sea, al final creo que sí veo, ahora que lo mencionas, una contraposición entre quienes lo quieren todo para sí, porque Sator sí dice como si no te tengo... Si no tengo, si yo Nadie me voy a te morir, tendrá. porque Sator Si yo tiene no- cáncer de Dice, páncreas. si no te tengo yo, no te va a tener nadie. Sí, ajá, Sator tiene cáncer de páncreas y se va a morir, es como si yo no tengo al mundo, nadie lo va a tener. Nadie lo va a Que, tener. de nuevo, también es una frase medio absurda y que cuando la dijo es como, ¿ese es el villano? Ay, no es cierto, No es no cierto, tiene el nada de villano es absurdo. Pero después, Hasta viaja al pasado donde fue feliz para suicidarse y Es que matar a es todos. medio infantil, pero... Sí, es bastante Ajá. infantil. Es Pero porque si Megalomanía. infantil es malo. No, porque así lo consiguió Pues, con porque megalomanía. No me parece un personaje infantil muy interesante. El punto es que está bien, o sea que al final te das cuenta de que aunque es medio rara la frase, Nolan lo pensó ya en el final, en el clímax, donde sería como un... Pero bueno. Fíjate que a mí toda la escena, toda la secuencia del desierto. ¿Qué pasó? No, quería ver si se Es que graban. los dos miraron Que al quería ver mismo si se tiempo. graban. Toda la secuencia del desierto, De la pelea final. de la pelea No final, es cierto, es porque es la ciudad donde pasó el accidente nuclear. pero es un desierto a fin y al Ok. cabo. Ok, va. Toda esa secuencia, cuando terminó y ya ocurrió todo, yo me quedé pensando, ¿y entonces ahora a dónde van a ir? Porque realmente yo pensaba, neta, esto es el final. Yo me esperaba algo mucho más grande. ¿No saben que una pelea donde hay 4 bandos, 2 de ellos van en reversa? Son loquísimos eso. ¿Cómo De verdad, yo sí me te esperaba quedas, algo distinto. ¿Cómo grabó esa madre? O sea, está... O sea, sí, reconozco todo eso, pero en verdad yo como sí que me super emocioné en la pelea. en por términos todo de lo que- magnitud se me hizo muy... Porque técnicamente, o sea, es lo que sería el inicio. Unos van llegando apenas a la emisión y ellos Y ven otros cómo van unos ya se están, terminando. no, cómo Bueno. se están yendo y es como, wow. O sea, pensar toda esa pelea es un pedo. Pero bueno, A mí no ¿qué me es? sorprendió eso, la verdad. A mí tampoco me hizo así como, Bueno, y luego, cada quien. Y luego, bueno, Alan. Ah, pues nomás quería decir eso. Ah, no, Se pero te ¿qué hizo ibas a medio- decir de que iban a seguir después o qué? Decir quién es. Estabas diciendo que tú te quedaste pensando que a dónde iban a ir después. Exacto. Pero sí viste a dónde fueron después. Sí vi eso, pero yo me quedé pensando como de, pues... O sea, te da otro microorgasmo mental, bueno, o sea, que se veía muy... Aunque se veía muy predecible, que es cuando Robert Pattinson le dice, ¿qué no te das cuenta? Tú me contrataste en el futuro. Eso fue como de... Y le dice, ¡guau! tú planeaste toda la pinza, todo esto es pinza temporal, como no. Ajá, mames". sí, todo eso fue como de, ¿qué? ¿What? ¡Oh! ¿En serio? ¿Pero no te lo esperabas? Porque Sí, te lo espera. Bueno, O sea, sí, medio te lo Robert espera. Pattinson- se medio espera. a Robert Pero Pattinson te tal iba vez- dando muchas señales como de que venía caminando. Pero tú te esperabas que Robert Pattinson fuera el niño. No, eso no sabe, es una teoría. No, no es una teoría, es confirmadísimo. ¿Quién lo confirmó? Ay, Robert Pattinson le dice como de, nos seguiremos viendo en el futuro. No, dice que nos conoceremos muchos años en el futuro. Exacto, porque Denzel Washington chiquito se va a quedar con la morra que ¿Cuál es es... el Washington chiquito? O sea, John David Washington. Está chida tu interpretación, pero carece de fundamentos. No, Está mira, chido, tú- si Robert Pattinson le dice, hey, mira, nos seguiremos viendo en el futuro, y John David Washington le dice, pues bueno, pero Robert Pattinson se va, quiere decir que mientras Denzel Washington chiquito sigue Joven, para adelante, joven. Ey. sigue para adelante, va a quedarse con la morra y por lo tanto Sí, será o el sea, papá sustituto del niño es lo que es todos Robert dan a Pattinson. entender que se Ajá. pueden hacer, pero de la teoría de que por qué Robert Pattinson sí es el niño es porque el niño se llama Maximilian y él se llama Neil, o sea, es como las últimas 4 palabras al revés. ¡Ah! Yo no Las me... últimas 4 yo- letras. Ok, Ah, me caray, parece ¿en suficiente. qué momento menciona el nombre del niño? Se llama Maximilian, la tipa se la pasa diciéndolo. No, la tipa La se la pasa diciendo, protagonista. quiere estar en casa conmigo. Como, Pero sí, como ese pero- diálogo pendejo de, se va a destruir el mundo. Mi hijo está en él. Ajá. Ese Pero diálogo, no tiene muy ese buen- diálogo no sí tiene está muy medio buen- pendejo. El guión en general, o sea, los diálogos no están muy bien. No, hay diálogos Hay chidos, diálogos sí, como muy buenos. toda la secuencia donde Denzel Washington chiquito está en el laboratorio subterráneo y hablan acerca de cómo funciona eso y el tipo atrapa la ¿Qué bala. dicen?
todo eso, ese diálogo está ¿Pero increíble. qué dicen? No me acuerdo de qué dicen ¿Y por qué si te textualmente. acuerdas de las cagadas? Uno siempre se acuerda. No, pero... Uno tiende más a recordar los errores que los aciertos. Sí, eso pero sí. a mí me gusta mucho porque se me hizo muy natural la forma en la que te van Si te explicando hubiera algo tan complejo. tan complejo y a la vez algo tan fundamental para la trama. Sí, o sea, el guión yo siento que está bien. Ahí yo siento que ahí pecó mucho por querer, Tanto peco que mata a la vaca. por querer sobremostrarnos la parte en que la mujer solamente le importaba a su familia. Sí. Y es lo que digo que son como las distintas, sí, las distintas como maneras de que lo vieron esos tres protagonistas. Bueno, y sí, se la pasa diciendo que se llama Maximilian, y te digo, es Neil al revés. Al final, las últimas 4 Sí, letras. lo que ya Con eso puede ser. Con eso puede ser que sí Ah, sea. Pero... Bien, la próxima semana, siguiente teoría. El papá que se vuelve el mono de nieve en la película de Michael Keaton, ¿es en realidad Jack del Resplandor? ¿Cuál? Donde el tipo donde el papá se muere y renace siendo un mono de nieve y juega con su ¿No viste niño. esa película? ¿No la has visto? Tú sí la has visto, ¿no? Hace cuenta, es un papá que no pasa tiempo con su hijo, pero se muere. Y entonces es Navidad y el niño está construyendo un mono de nieve y el mono de nieve cobra vida. ¿No es la de Frosty? ¡Esa! ¿Es esa? Ah, ya. ¿Es en realidad ese personaje Jack del Resplandor? No creo, pero bueno. No, se me acaba de ocurrir. Aunque... Pero es muy buena Aunque película. podría ser. quién sabe. Bueno, yo digo que... ¿Qué? Pero hay algo que no habíamos tomado en cuenta. La manera en que estos viajan en el tiempo es de que, por ejemplo, si quieres viajar una semana al pasado, literal tienes que vivir esa semana. Ajá. Entonces, Neil, que viaja del futuro, tuvo que estar viajando en reverso un buen de años. Sí. Está bien loco, ¿no? O sea, porque, por ejemplo... Espera. A ver, mira. Aquí, a ver, me voy a arriesgar y me voy a poner a hacer una animación que va a aparecer ahorita. Vamos a empezar la animación. Ok, mira. Aquí, lo voy a explicar aquí y en la animación. Aquí termina la película. Eso quiere decir que Robert Pattinson... Eso ¡Espérate! ¡Espérate! Espérate. Hay que dejar que... Deja que el pendejo hable. O sea, yo. Luego. La película acaba aquí. Entonces, Robert Pattinson tuvo que haber vivido hasta acá. Eso quiere decir que tuvo que regresar hasta acá para poder vivir hasta aquí de forma bien. No, mismo. Ah, caray. Robert Pattinson nunca supo, O sea, es la misma línea temporal. Robert Pattinson no vivió esos mismos sucesos 2 veces. El que los vivió una vez, de hecho, nada más fue el protagonista, el hijo de Denzel Washington. Él cuando llega al futuro es cuando le explica a él como lo que va medio a pasar. Pero Robert Pattinson no vive esa misma línea 2 veces. O sea, Robert Pattinson, en la línea temporal que vimos, cuando acaba y se despiden los 3, y es cuando le dice, tú me contrataste a mí y así. Según tengo entendido, él se va a esconder una de las 3 piezas que las dividieron. Ajá. Que contienen a su vez 3 piececitas. La van y la esconde. Y después tiene que regresar él al punto de la explosión. Para hacer lo que, para salvar, para abrirle la puerta al protagonista y al otro, al guapo. ¿Quién es el guapo? Sí, ya me acuerdo. Acuérdate que ellos no pueden pasar y venga, hay un cadáver. Pero ese es Robert Pattinson. El cadáver es Robert Pattinson. Ajá. Porque se ve ahí la moneda china. La moneda china y el listón rojo. Que también ahí lo vemos, que supimos que es él porque sale mismo, la persona que en la escena de la ópera. De la ópera al inicio, que alguien salva a Denzel Washington. Ok, entonces... al hijo de Denzel Washington con una bala reversa, es él también. Entonces Robert Pattinson se regresa antes de la ópera para poder vivir eso 2 veces. No, 2 veces, no lo vivió una vez. La vez que la vivió. No, sí lo vivió 2 veces. La vez que salva a Denzel Washington chiquito y la vez que se tiene que morir. No, más viaja es el mismo viaje. Haz de cuenta que él ponle que está 5 años en el futuro. Viaja lo suficientemente atrás para salvar a Denzel Washington en la ópera. Y él sigue su camino. Y después se topa de nuevo con Denzel Washington cuando... Ok, sí, ya en el bar. Ok, me expliqué mal. Sí, o sea, solo viajó una vez, pero lo vivió 2 veces. La vez normal y la vez del regreso. No, porque siempre es un regreso porque es el mismo regreso. Viene del futuro. Mira, no me entiendes. O sea, técnicamente lo vivió 2 veces, suponiendo que él ya era niño o joven, pero no, él no vivió la misión, él estaba haciendo su vida normal, mientras paralelamente pasaba todo lo de Tenet. unos gráficos.
Sí. Ay, es que ¿por qué no vino Po? Po, te necesitamos. Más te vale que estés en el de la próxima semana. Es que él iba a traer el plumón y de aquí tenemos un... ¿Viste lo que hice ahí? Dije, más te vale que vengas la próxima semana. Porque viajamos al pasado porque ya sabemos que está. Ok. Creo que te estás alterando. ¿Por qué me hiciste tomar? Yo creo que vamos haciendo las conclusiones. Sí, mira, yo creo que, mira, es esto. Neil, haz de cuenta que está en el futuro, lo contrata supongamos que Neil sí es el niño. El Ajá. niño crece con su papá, hijo de Denzel Washington. Eventualmente trabajan juntos y le dice, solamente confío en ti para que viajes y cumplas la misión y me salves a mí y me expliques básicamente todo. Entonces dice, va, entonces de ahí es cuando te dije, él se mete a la máquina y empieza a viajar al pasado. Y es lo que te digo, tuvo que viajar un buen de años yendo al pasado para poder llega suponiendo en el punto donde está la ópera. Y él ya se mete de nuevo a la máquina y ya empieza a ir normal, su entropía ya va de nuevo para Ya va para frente. arriba, para siempre. Entonces salva primero a... ¿Sí? Ya va para enfrente. Espera, es que... No, sí, está bien. Va para enfrente, ¿ok? Salva al hijo de Denzel Washington, salva al protagonista en la ópera. No es cierto. Es que se me acaba de ocurrir. A ver, dilo tuyo. No, mira. Él tiene que ir después de que estudia su maestría en física. Que de hecho Porque no la tiene estudia. que estudiar su maestría en física, ¿no? No la estudia, nomás es para decirle que entiende la entropía. Ajá. Nomás para no decirle, realmente yo trabajo en TENET. O sea, nomás por eso. Es la misma cosa por la que le dice que conoce que toma. Es como para justificarse, no decirle la verdad. El protagonista entendía lo que era todo y no Sí, entendía. pero tiene que haber crecido y sido educado para todo esto, ¿no? Ponle. Entonces, después de que recibe Creció su con educación- Denzel Washington. No sabemos, es una teoría. Sí, Bueno, una teoría. es una teoría. Supongamos que es así, o sea, Bueno, ok. Entonces, después de que crece lo suficiente para entenderlo todo, regresa, Se mete a la máquina y empieza a ir en reverse. pero el que se regresa en el tiempo no es el que se sube al helicóptero No. con el guapo. No, es que No. mira, hay que hacer la línea temporal de Neil como él lo vio. Él ponle que es el niño o algo, él va creciendo, se mete a la silla, o no es el niño, o si es el niño X. Eventualmente se topa con con el protagonista, y ya empiezan a ir juntos, se hacen grandes amigos, sabe que él no toma licor, sino toma Coca Light o algo así. Toma Coca. Entonces, ya se hacen amigos, hacen misiones, y llega un punto en el que empieza la pinza temporal, la gran pinza temporal que organiza el protagonista, y le dice, bueno, tú aquí te regresas y tienes que encargarte de que todo salga bien, medio le explica qué va a pasar, y ya, Robert Pattinson se empieza a regresar en el tiempo, Neil, y él va viajando al pasado todo el rato, ¿no? Va en reversa todo el rato, hasta que, años, no sé, hasta que eventualmente llega al punto de la ópera, y él ya se mete de nuevo a la máquina, y sale y ya va, su entropía ya va Y normal. ya va para adelante. Sí, ya va para adelante, como todos. Entonces ya va para adelante, salva al protagonista en la ópera, y ya como que se pierde un ratito. El de la ópera continúa toda la línea temporal que vimos. Y es cuando se encuentran de nuevo previo a la India, a la hindú. Es cuando él ocupa gente que conozca ahí en la India, y es cuando dicen, tenemos a alguien, tenemos a Robert Pattinson. Y ya. Robert Pattinson, ¿qué no está filmando Batman? No, todavía no, es okay. Y ya empieza toda la línea temporal que vimos, ¿sale? Llega toda la película hasta el helicóptero. En el helicóptero, al final, es cuando desarman a las 9 piezas en 3 grandes piezas. Se le da uno a cada quien, y se va Robert Pattinson con el guapo. Yo siento que van primero, esconden las piezas cada quien. Después Robert Pattinson se vuelve a meter a una máquina, regresa en el tiempo y regresa al punto de la explosión. ¿Sí? ¿Está ahorita todo bien? Regresa al punto de la explosión, y es cuando abre la puerta a Denzel Washington y se interpone para que le disparen a él y no al protagonista, y se muere. Y ya, esa es la vida de Robert Pattinson. Sí. Sí. Coincido. Todo bien. O sea, es como... Sí. Y así, es como... Pone el gráfico. Esto no lo voy a animar. Bueno, Esto el sí gráfico mucho básicamente pedo. es Bueno, lo ven de acá por acá. Es como. Pon un dibujito. Y otro regresito. Seguro ya está en internet. Seguramente, lo más probable. Sí. Pero sí, básicamente esa es la línea temporal del protagonista. Es nomás lo que vimos y ya, en fin. Pues ahora sí, ¿no? Sí. Ya dándole mate.
Sí, mate, básicamente. como la bebida argentina. Básicamente esa es la... Ah, y lo que todo el mundo tenía duda. Sator no es contra... O sea, Sator del futuro, del presente de la película, le ayuda a su Sator joven mandándole oro y como instrucciones. Ajá. Eso es falso, ¿no? Eso no sé si es falso. Tal vez sí le mande dinero, pero realmente los que contratan a Sator sí es una organización del... Es es que algo de toda esta muy al película... futuro, muy al futuro. Toda esta Ajá. película se supone que una doctora, bueno, se descubre la manera en cambiar la entropía, una doctora usa esa manera de cambiar la entropía y básicamente Esto en hace... el 2500. Sí, ya, no sabemos Sí, cuándo. bien En al el futuro. Y esta doctora hace un algoritmo, que es esa máquina, que básicamente puede regresar todo en el tiempo. Y esto porque el planeta en el futuro, por el cambio climático... Nomás grabé. Ah, ok. La O sea que doctora... no- ¿Desde cuándo No, dejó de se grabar? detuvo. Luego. No cortaste tanto, pues. No, pues no sé a qué hora se cortó. Yo Tenías creo que que- hace un minuto o dos. Ok, bueno, tienes que saber tiempo. La doctora en el La doctora... Tú sigue hablando, yo veo la cámara. La doctora en el futuro hace ese algoritmo para regresar como todo al pasado, pero es porque el futuro, por el cambio climático, es lo que explica Sator de que el sol los está quemando, los ríos se secaron. Ya se llenó la memoria de mi teléfono. Ya hay que concluir así sin nosotros. Ok, sin video, ni modo. Entonces encuentra la manera de volver todo al pasado. Ujú. Pero lo descubre que si cambia todo al pasado, realmente se destruyen ellos mismos y se destruye la humanidad. Entonces, aquí como que se hacen dos vertientes. Un grupo que se va con la doctora y le dice, no queremos destruir el mundo, a una oportunidad, o no sé, X. Y son los que hacen Tenet, bueno, como los buenos. Y otro grupo malo que es como, no, sí tenemos que destruir todo al Hay carajo. que destruir todo para que todo esperemos renazca de nuevo. que los nuevos humanos lo hagan bien. Y básicamente ellos son los que contratan a Sator, le dan instrucciones y todo. Contratan a Sator porque saben que él estaba en el accidente ruso. Y es ahí como... y la manera en que mandan las cosas al pasado, simplemente las meten a la máquina, las entierran y ya dejan que viajen solas al pasado. Y ya contratan a Sator hace eso, pero Sator le da cáncer de páncreas y aprovecha para destruir al mundo cuando él se muere. Porque pues si no Sí. lo tiene él, no lo tiene No nadie. tiene nadie, aprovecha. O sea, eventualmente Sator iba a destruir el mundo, pero aprovecha eso. ¿Por qué revertir la entropía de todo el... O sea, del planeta o del universo? No sé, No. tal vez del planeta. Porque si reviertes la entropía del universo, lo que pasa es que poco a poquito todo se va volviendo A hacer al al inicio. Big Bang, ¿no? Ajá. Sí, Todo va desde esto a Eso no esto. suena tan mal. De destruyes todas todo. formas no lo hubiera... Destruyes todo. O sea, no, sí, no lo hubiéramos visto destruyes. nada. O sea, nomás lo reinicias. De hecho, Pero podrías tiene estar- ahí la De oportunidad hecho, podrías de- estar haciendo play backward en este periodo. No, pero Pero eso- te arriesgas a que, según alguna teoría, todo sigas el mismo curso de la Es historia. que es eso, o todo sigue el mismo curso, o hay chance de que el universo tome otros Sí, por cursos. eso digo play backward todo el tiempo, porque por determinismo científico se va a ir todo de todas formas a la mierda, pero te puedes regresar. Y Exacto. antes de que lleguen los dinosaurios le pones que... ¿Sabes? Puede ser. Yo Pero, no le pues, entendí tanto a Por la eso película. eran esos dos. Había un grupo que quería hacer esto y había el grupo de la doctora que no. No entiendo cómo se llama. Ajá, regresas todo y ya. Porque incluso lo explica Robert Pattinson que si muchas cosas se empiezan a regresar a revolver su entropía, también esto hace que explote el universo. O sea, ellos lo dicen como que explota el universo. Porque como nomás hay como dos personas, toda la entropía del universo le gana a esas dos personas. Pero hay un momento en el que se van a equilibrar y es cuando explota. O sea, no se sabe si se va a regresar todo en el tiempo o simplemente explota y se destruye todo. Entonces, básicamente esto. O sea, entiendo el punto de que si vas en reversa, lo único que va a pasar es que sigues existiendo, pero en reversa, y no puedes llegar a un punto en que lo evites. Ajá. O sea, pasa lo que pasó hace 5 minutos, pasa de nuevo. Sí, pero hay un punto en el luego que pasa deja de lo que ver pasa, la sí. máquina que te revierte y ya, Ajá. vale. Bueno, Ajá. técnicamente Sí, o sea, hasta que tú te mueres, Exacto, te mandas al carajo. Sí, Pero lento. Ajá, pero cuando revierten todo en el pasado, es el miedo, porque al usar ese algoritmo, hace que todo el mundo vaya en pasado y es cuando puede explotar el universo. Básicamente. Pero bueno, entonces ya para concluir. Ya para concluir,
Me gustó, vean. Es muy Creo buena que a todos película, nos yo creo que gustó, es sí. muy buena. Pero fíjate que no sé qué tan bien haya sido que la hayan estrenado, porque hacerla es la película más cara de Christopher Nolan, le costó 250 millones y hasta ahorita solo lleva igual 250. Yo no creo que ni siquiera llegue a igualar lo que le costó. No, porque decían que lo que le costó, que para que ya hubiera ganancias tenía que pasar como los 400 millones y lleva 250 entre 250 y 300. ¿Millones? Ay, no lleva tan poquito entonces. No, pero no. Eso es nada para una película. No lleva tan poquito, pero no ha logrado lo esperado. Entonces, yo creo que sí se arriesgaron en ponerlo ahorita en la cuarentena. ¿Y sabes qué es lo que me preocupa? ¿Qué? Que los estudios digan, no, pues, es que todo es un negocio. Y puede que los negocios digan, ¿sabes qué? Pues mira, Tenet no te fue tan bien, ya no te podemos contratar. Y entonces Christopher Nolan tenga que vivir aquí en el puente de Primer Anillo pidiendo dinero y... Es decir, no me ¿quieren una preocupa copia de tanto. Ten? No, obviamente no, pero O sea, no, pero siento que igual le va a ir medio mal. puedes decir, no creo. Sí, pero a Porque todos realmente les va a ir medio mal. esto fue decisión de las distribuidoras. No, porque aparte, como dice Mora, a todos le va a ir medio mal. Puede que su siguiente Y si película a todos quiera hacer les algo. va mal. A todos les va. A nadie le va mal. Exacto. No, pero igual puede que las productoras le digan, ¿sabes qué, Chris? No, pues ya no tenemos tanto dinero, no podemos hacer Tenet 2 en el espacio, en Marte. Y Chris diga, Como la nueva película que va a grabar Tom Cruise. Como la nueva de Tom Cruise que va a con viajar al Elon Musk. que va a viajar Al espacio, va a ser la primera película filmada en el espacio. Y Tom Cruise. Bueno, sí, yo creo que es muy buena película. Sí. No digan que es mala solo porque no la entienden. Ni digan que es buena solo porque Por mamadores, leyeron una teoría solo en por internet. Solo por mamadores. Y yo creo que sí hay que darle una oportunidad y se disfruta mucho más en el cine. Sí. Pero obviamente en la pandemia actual ir al cine todavía es mucho riesgo porque es un lugar cerrado y todo. Pero si se toman las medidas necesarias cada quien, incluso si no come y no se quita el cubrebocas o careta o mascarilla, podrían ir, pero Afortunadamente, cada quien vea. nosotros 4 tenemos cada uno en su casa una sala de cine personal y pudimos obtener a los distribuidores. para que nos dieran una copia de Tenet y así la Y vimos. así ya lo vimos. Sí, pero no todos tienen, lamentablemente no todos tienen una sala de cine. Una sala de cine personal. No le animó todo por hambre, la cuarta transformación. Sí. Está acabada. No, y luego, no, Amanda, quiero decir un tweet que hice, que ya viste el video de AMLO, el de el avión, ahí está, pero no lo hemos rifado, No, pero ya lo vendimos. Se rifó y se va a vender. Y es como, Pero no se ha rifado y estamos en proceso de venta, que está como está cantinflando. ahí acá. Y lo peor es que se lo dijo a la ONU. Ajá, yo te dije, se acaba de filtrar la trama de la nueva película de Nolan. ¿Y si le gustó a la gente? Sí. Bueno, pues ya con esto damos por concluido. Ajá, perdón porque no nos puedan ver ahorita, pero pues un pendejo no cargó la cámara. No, sí cargué la cámara ayer, pero como hoy me tocó mandar mi crítica de Tenet a la tele, se me olvidó apagar la cámara. Entonces dejé la cámara prendida, pero en estado stand-by, desde las 10 de la mañana hasta las 7 que me vine. Y cuando llegué aquí dije, bueno, pues estuvo en stand-by, no se descargó tanto, pero ahorita que la conectamos tenía la mitad de la pila. Rayos. Pero acabamos de descubrir que si la mitad de la pila dura 40 minutos, la pila entera Todo dura... el mundo sabe que las baterías, igual que la gasolina, no se agotan de manera regular. Bueno, pero dura como una hora. Bueno, una hora. Una hora, entonces pues ya tenemos nuestro tiempo medido. Este podcast duró 1 hora y 10, 17, 1 hora y 15. 27, aquí dice. Ay, pero ¿cuánto tiempo perdimos Sí, entre...? ok. Sí, ok. Bueno, ya acabamos. Adiós. Véanos en Es nuestro que me próximo- hizo así. véanos en nuestro próximo capítulo. Vamos a hablar de The Hunt. The Hunt. Esperemos que esté Po. Sí, esperemos. Algunos Ajá. changuitos. Sí. A menos que regrese el juvenal del futuro. Revierta su entropía para decirnos, sí, no estará, grábenlo de una vez. Pero bueno, Ajá. espero lo hayan disfrutado y Ahí se ven. ahí se ven. Si tienen dudas, en los comentarios. Bye.